agua está turbia. Es grave, triste. Verás, no es difícil saber de qué se trata, y ya tendrás familiaridad con eso, pensando de dónde vienes, navegante. Los ojos son los primeros en notarlo. Luego viene la nariz, luego la piel. Los oídos son los últimos. Y estos se dan cuenta de lo que pasa no por la presencia de sonido, sino por su ausencia. Es una nube de muerte la que atraviesa el jardín. Aunque este sea un lugar especial, tú sabes que no está escindido del mundo exterior. El jardín es un reflejo del mundo. Y tal como aquí habitan creaciones, también habita la destrucción. Y ella ha crecido cada vez con mayor fuerza. Nuestro camino es este, y vamos a tener que atravesarlo. De nada nos sirve detenernos ahora. Hola, les damos la bienvenida al 7º capítulo de Lejos de la Superficie, un podcast de arte, educación y pensamiento tentacular de Frecuencia Mac. Hoy nos vemos atravesando una sección del Jardín del Pulpo, arrasada por un aliento de muerte, consecuencia del cambio climático y de la devoradora vorágine humana. Caminamos a través de una nube ecotóxica propia de las zonas de sacrificio, dialogando en nuestra editorial sobre la contradicción entre las fuerzas capitalistas y las luchas medioambientales. En la entrevista conversaremos con Ignacio Sánchez sobre las tecnologías para la transformación y cerraremos con una reflexión de Melissa Luna, artista visual y educadora, sobre el cuerpo y el territorio como defensa a la extracción y el colonialismo. Vamos con la editorial, Katy. En la editorial de hoy les traemos un pequeño mapa de reacciones frente a la actual crisis planetaria, el llamado cambio climático o calentamiento global, que con seguridad es el tema más importante de nuestro tiempo. Desde la década de los 2000, la crisis no deja de advertir sus consecuencias a través de sequías, grandes inundaciones, grandes incendios forestales, el derretimiento de glaciares, el aumento de acidez del océano, extinciones masivas, o los efectos en cosechas para el consumo humano, entre otros múltiples efectos. La alarma ecológica se volvió una alarma política y económica, por lo que un sinfín de respuestas más o menos reaccionarias han comenzado a circular y ponerse en marcha. Veamos. La periodista española Marta Peirano se pregunta en su libro Contra el futuro, resistencia ciudadana frente al feudalismo climático, si la solución al problema de la crisis será solo técnica o cuestión de expertos. Identifica por una parte un tipo de respuestas individualistas y otras de orden comunitario. Las primeras se orientan a ideaciones escapistas provenientes del imaginario de la élite del 1%, como Elon Musk, Jeff Bezos y Mark Zuckerberg, quienes plantean soluciones que pueden vender a través de sus empresas, que contaminan más de lo que limpian el planeta y generan una dependencia absoluta a sus tecnologías. Según Peirano, estos tres superricos plantean tres soluciones del tipo individualista y mesiánico. La primera, encarnada por Elon Musk, ya es muy conocida. La de un héroe supermillonario y visionario estilo Iron Man, que invierte su fortuna en un proyecto llamado SpaceX para convertir a la humanidad en una especie multiplanetaria con mucha propaganda mediática y material audiovisual en Netflix. La segunda respuesta es una ideación de Jeff Bezos, dueño de Amazon y Blue Origin, empresa de transporte aeroespacial. Esta consistiría en construir ciudades artificiales en órbita con la Tierra. Se trata de colonias privadas que imitarían estilos de vida de superricos y despreocupados como lo son actualmente las ciudades faraónicas en Dubái, en Emiratos Árabes o Singapur.
En palabras de Peirano, estos castillos serían un Camelot sin favelas, un campo de refugiados sin manifestantes, sin líderes sindicales, un feudo a prueba de huelgas y de pandemias donde solo habrá ricos, máquinas y sirvientes. Una tercera vía de escape es el metaverso del director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg. Los metaversos son entornos donde podemos interactuar e intercambiar experiencias virtuales en el ciberespacio mediante el uso de avatares. En 2021, Zuckerberg anunció que los metaversos serían parte fundamental de la visión de su compañía, por lo que ahora la corporación se llama Meta. Como dijo el analista de inteligencia artificial Eric Sadin, la dependencia cada vez mayor a las tecnologías digitales está reduciendo las identidades individuales a meros algoritmos predecibles. Cabe preguntarnos entonces si mientras arde el planeta, la respuesta es evadir la crisis hundiéndonos en un mundo de representaciones del deseo humano guiado por algoritmos. Y claro, todas estas se tratan de alternativas que bosquejan futuros donde no es necesario movilizarse, porque si no podemos comprar el ticket para la huida con el 1%, podemos ser fantasmas en pijama que se quedan en casa usando anteojos de realidad virtual, mientras los códigos deciden por nosotras. Porque tener este privilegio y acceder democráticamente a las tecnologías de evasión todavía es un panorama imaginario amable. Sin embargo, lo que ocultan estas gafas son las múltiples formas y escalas de opresión vigentes contra quienes sostienen la vida. ¿Cuáles son los costos medioambientales de elegir la inacción? ¿Quiénes sostienen la vida mientras nos quedamos inmóviles, inmersos en el metaverso? ¿Dónde queda entonces nuestro cuerpo y sus aprendizajes si nuestra memoria corporal se despliega solo virtualmente? Frente a estas soluciones hipertecnológicas que ofrecen respuestas de evasión a la catástrofe desde el mercado, también están otros caminos mucho más verosímiles, mucho más lentos, colectivos y que en palabras de Peirano requieren coordinación, fe, paciencia y escala no solo internacional sino también escala local. Nuestra ansiedad en la sociedad de consumo y el marketing de las grandes industrias han distorsionado las responsabilidades y los caminos hacia el verdadero repliegue que necesitamos como especie. Por ejemplo, en el año 2000, BP o British Petroleum, la transnacional británica dedicada al petróleo y gas natural, comenzó una exitosa campaña de redistribución de la huella ecológica, lanzando años más tarde una calculadora de huella de carbono personal para distribuir los aportes de emisiones, dándonos también parte de la culpa, instalando a individuos enfrentados a otros individuos. Así fue como se distribuyó la responsabilidad del impacto medioambiental hacia las personas comunes y silvestres, aportando a la cultura de la segmentación que nos hace pensar solo desde compartimentos, sin mostrarnos el paisaje macro y las relaciones de causa y consecuencia. Sobre el invento de la huella de carbono personal, Marta Peirano señala al respecto: la culpa se convertirá en vergüenza y la vergüenza es el mejor repelente contra el activismo medioambiental. Y a la vergüenza también tendríamos que agregar el matonaje y complicidad de las fuerzas extractivas que han convertido a los países del sur global en lugares mortíferos para la defensa ecológica, en el intento constante de callar violentamente a las y a los defensores de la tierra, por parte de corporaciones capitalistas multinacionales agroindustriales, del petróleo, del gas y la minería. No por nada, la organización Global Witness evidencia un alza del 300% en asesinatos a defensores medioambientales a plena vista y desamparo de los gobiernos. En el capítulo de hoy dialogamos sobre la memoria y la evidencia viva de las luchas medioambientales y comunitarias que han hecho posible que hoy estemos discutiendo de los derechos de la naturaleza. Nos preguntamos por los proyectos de reparación de la tierra alternativos a los de los emprendedores de tecnologías que capturan y secuestran el oxígeno. Conversamos sobre tecnología para la regeneración y nos preguntamos cómo a través de la performance y la acción comunitaria es posible pensar tentacularmente en espacios devastados por la extracción, sobre cómo podemos movernos de la impotencia a la potencia, escapar de la sensación distópica generalizada que propone el sálvese quien pueda, a mejor dedicarnos a trabajar apoyándonos mutuamente, fortaleciendo nuestros lazos de interdependencia. Por último, aclaramos que, tal como menciona Eduardo Viveiros de Castro y Débora Danowski, prácticamente todo lo que puede ser dicho sobre la crisis climática se vuelve por definición anacrónico y desfasado.
y todo lo que debe ser hecho al respecto es necesariamente muy poco y llega demasiado tarde. Frente a ello, sin embargo, sigue siendo una urgencia repensar nuestra manera de habitar el mundo, reaprender a escucharlo, a verlo y a sentirlo, para realmente poder transformar las relaciones extractivas y coloniales con el planeta. Para el segmento de ahora tenemos aquí con nosotros a Ignacio Sánchez. Él es ingeniero civil mecánico y con un magíster en mención mecánica de la Universidad de Chile, con experiencia en estudios, auditoría, modelación de sistemas y energías renovables y acondicionamiento térmico. Ha trabajado en el sector privado, público y en proyectos sociales de transferencia tecnológica. Es co-coordinador del equipo de revista latinoamericana Energía y Equidad sobre transición justa y es miembro de la Red de Pobreza Energética, colaborando en el Centro de Análisis Socioambiental. Es además un apasionado ciclista y mecánico de bicicletas, montañista y un ñoño en todo lo que hace, sea cocinando pan o haciendo de payaso. Bueno, bienvenido Ignacio y bienvenida Katy también, que va a estar llevando esta conversación. Oye, muchas gracias a Ignacio. Hola. Un gusto tenerte acá. Sí, yo agradecido que me hayan invitado. Creo que este es un espacio necesario al final para poder mezclar los mundos. Sí, totalmente. Hemos sabido que estás ahí con hartas transiciones, con hartos cambios, así que te agradecemos que te hayas dado el tiempo para poder venir aquí a los estudios de grabación del MAC Parque Forestal. La otra vez cuando estuvimos conversando por teléfono, yo te contaba que el objetivo de este podcast es poner en relación múltiples variables que conforman un contexto. La idea es poder detenernos en causas y consecuencias, en cómo ciertos pensamientos que heredamos configuran ciertas formas de pensar sobre ciertas cosas. Es decir, cómo buscamos pensar en torno a lo que nosotros entendemos como pensamiento sistémico. Es decir, como una idea que nos permite ver el bosque y no solamente árboles por separado, ¿cierto? O también como nosotros lo imaginamos como un pulpo, en donde el pulpo piensa con todo el cuerpo y no solamente con la cabeza, sino que piensa con todos sus tentáculos. Entonces, siguiendo esta lógica, también podemos decir que la naturaleza desarrolla múltiples sistemas que se hayan conectados de una manera compleja entre sí y que por lo mismo, cuando hablamos de crisis medioambiental, nos referimos a un fenómeno multifactorial donde las variables se encuentran interconectadas. Es decir, que están en relación constante varios de sus componentes. Entonces, a partir de esta aclaración o punto de vista, ¿qué nos podrías contar al respecto sobre la actual emergencia climática y cómo describirías tu rol en este contexto? Yo creo que debería partir respecto a ver mi rol en este contexto. Como ingeniero mecánico, digamos que uno tiene cierta crianza en la universidad, entonces cuando la crianza del ingeniero mecánico es un poco como ser el paladín de la tecnología. Soy la persona que está llamada a crear la tecnología y también la persona llamada a mantener la tecnología, hacer los mantenimientos. Entonces al final, no sé, ser ingeniero mecánico significa trabajar en la minería, significa trabajar en la gran industria, significa diseñar equipos, diseñar nuevas tecnologías, ser inventor, como que tiene un montón de aristas muy prácticas, pero también eso quiere decir que uno se adscribe a una manera de ver el mundo y uno entra solamente como esta mano técnica
a este lugar. Entonces, a mí en la universidad me enseñaron de cómo hacer acero, cómo templar el acero, por ejemplo. Entonces, de la granulometría del acero, de cómo se maquinan estos sistemas, cómo se diseñan las máquinas, mecanismos. Pero al final del día, el rol como ingeniero mecánico o desde la técnica va mucho más allá, y creo que se difumina un poco donde yo hago la acción. Entonces el ingeniero mecánico, o yo, por ejemplo, si no le pongo un componente de ética a lo que estoy haciendo, o sea, dónde estoy participando y cómo acciono, me vuelvo una pieza más de esta máquina que avanza, y cómo avanza no necesariamente me lo estoy cuestionando. Entonces, en ese sentido, como esta pieza de ingeniería, que es parte de este mecanismo general, hoy por hoy tiene que hacer frente al cambio climático. Entonces, la acción que se puede hacer desde la técnica no es meramente de mantenimiento, de sostén tecnológico. Creo que tiene que ir un poco más allá. Entonces, respecto al cambio climático y lo que hablabas tú de los tentáculos, quizás como que es un dedo de los tentáculos, pero hay que, de este pulpo grande, pero entonces hay que mirar un poco más allá de dónde uno está accionando y cómo se interrelaciona hacia arriba de la cadena y hacia abajo de la cadena de acciones y efectos. Y el cambio climático en específico, no me quiero poner a hablar del cambio climático porque creo que como que todas las personas ya tienen más o menos una idea acerca del calentamiento global, de dónde viene y lo que pasa, pero es una instancia muy interesante porque permite que la técnica pueda empezar a reflexionar con otras disciplinas acerca de cómo enfrentar esta crisis. Y creo, no sé si es cosa como de los medios de comunicación o sea, mejor de la horizontalidad de los medios de comunicación, que creo que también hay mucho más empoderamiento y conocimiento acerca de esta crisis, y lo que hace que las transformaciones tengan que venir de varios puntos. Entonces, lo que quiero decir con esto finalmente es que este espacio de crisis también puede ser un espacio de transformaciones, y ese espacio de transformaciones puede venir de una reflexión conjunta. Y creo que está la oportunidad de venir de una reflexión conjunta, donde al final esta acción mía como ingeniero mecánico que arregla y aceita el mecanismo pueda al final darse cuenta o ver de dónde viene esta acción, y no quedarme solamente en arreglar el mecanismo para que funcione bien. Claro. Estoy pensando específicamente en un ejemplo a propósito de estas soluciones en conjunto, y que son soluciones que vienen hermanadas a cómo la sociedad se relaciona con las tecnologías que a la vez están haciendo ambas cuestiones. Por una parte están las tecnologías extractivas, que están agravando, agudizando el problema del calentamiento global por la diseminación de gases tóxicos en la atmósfera, en el suelo, en fin, en la vida en general. Y por otro lado están estas otras tecnologías que buscan disminuir, ¿cierto?, o tratar de sostener lo mínimo posible como el impacto de estos gases tóxicos y de todas estas como nubes, en el fondo, que nos tienen en esta emergencia, ¿cierto?, como los gases de efecto invernadero. Porque tampoco hemos parado como de picar la tierra y de, en el fondo, seguir utilizando como combustibles fósiles, por ejemplo, para la renovación y hacer el recambio tecnológico. Exacto. Entonces, ¿qué piensas tú sobre eso? Porque si bien, claro, se busca como generar una transformación hacia energías limpias, que son las energías, no sé, solares tal vez, como energías renovables, pero que para llegar a hacer esas infraestructuras también hay un paso previo que necesitan como la fabricación de eso, necesitan materiales, ¿cierto?, que vienen también de otros procesos que son extractivos y como tremendamente complejos para la... En fin. Entiendo el punto al final, que hay que mirar esto de una manera más macro. Y a eso me refería yo como con el ámbito de la tecnología y del quehacer tecnológico como hermético, que al final yo diseño esa máquina
¿Y los materiales de esa máquina de dónde vienen? No sé, no me importa, yo estoy diseñando la máquina. Claro, si fuera una caja negra. Eso, exactamente, una caja negra. Entonces, ¿qué va a pasar si en vez de una hago 1 millón de estas cajas negras? ¿Pasa algo? No sé, no me importa, yo estoy diseñando la caja. Claro. Oye, la caja tiene que funcionar bien. De nuevo, no sé, no me importa, yo estoy haciendo que funcione bien. Uh-huh. Entonces, quizás ahí se puede derivar así como un poco como en ese concepto de la banalidad del mal, uh-huh. de Hannah Arendt, sobre que al final mi acción no necesariamente es maligna, pero que la concatenación finalmente de estas acciones sí puede generar un impacto, y creo que es muy importante entonces hacerse ese cuestionamiento más allá de lo técnico. Exacto. Y en ese sentido las energías renovables, hay un punto de poner a las energías renovables como salvadoras, como tecnologías que van a solucionar los problemas, pero si uno no ve desde este punto de vista técnico como el mono general, el dibujo general, no se da cuenta en qué sistema económico estamos planteando esto. ¿Quién maneja el sistema económico, el sistema sociocultural? ¿Cuáles son los impactos ecosistémicos que tienen las energías? Entonces, al final, cuando tú haces megaproyectos de lo que sea, vas a tener mega impactos. Impactos que no necesariamente la naturaleza va a poder absorber, que no es lo mismo, no sé, tener por decir algo, un auto, no sé, una camioneta en el campo, y esa camioneta la usáis para trasladar, no sé, saco de papa, uh-huh. Que tener un parque automotriz de 500.000 de autos en una ciudad concentrada, que ya está colapsada de autos, que está colapsada con respecto a la contaminación que genera. Entonces creo que hay una discusión aparte, que es como esa dicotomía entre mostrarte la tecnología, que es este motor que es súper bueno, en este caso las renovables, que son súper buenas, pero no hablar acerca de cómo se están accionando la tecnología, cómo se quieren presentar. Y ahí hay una discusión súper grande. Y ahí es donde entra justamente las transiciones energéticas. ¿Qué es lo que con transición nos referimos a transformación? ¿Y cómo queremos transformar esto? ¿Hasta qué nivel? ¿Queremos transformar solo la punta del iceberg, que es la tecnología? ¿O queremos transformar la manera en que esa tecnología acciona en los ecosistemas, en las sociedades, en la economía de las sociedades, en la subsistencia de las personas? ¿Cómo queremos hacer eso? Claro. Yo estoy pensando en un caso súper específico que, bueno, para esta entrevista como que me inspiré en varias reflexiones en un libro que se llama Contra el futuro, resistencia ciudadana frente al feudalismo climático, de Marta Peirano, que es una periodista española. Y en este libro aparece un ejemplo súper interesante de cómo se abordó, por ejemplo, la crisis hídrica a 2 meses de llegar el día cero en Ciudad del Cabo. Entonces, en enero de 2018, la alcaldesa tuvo que anunciar que para ya abril no iba a haber agua en la ciudad. Entonces, ahí se activó todo un protocolo en donde las primeras medidas claramente fueron como subir el precio del agua, como prohibir ciertos usos no esenciales, por ejemplo, estar regando los parques o... Ahí había una escala como de prioridades que tuvieron que decidir, ¿cierto?, desde el municipio, pero más adelante se fueron dando cuenta que lo esencial para en el fondo afrontar la crisis tenía que ver con una cuestión de información. Es decir, claro, la gente pasaron de consumir 250 a 350 litros diarios por persona a decir la cuota máxima de consumo de agua diaria por persona va a ser de 50. Entonces, bueno, ahí pasó algo, ¿cierto? Y lo interesante es cómo se administró esa gestión, esa crisis, en particular en esa ciudad, fue que todos los barrios por igual tenían que consumir la misma cantidad de agua máxima. Y a la vez, y ahí yo encuentro que es súper interesante cómo se activa un protocolo técnico, tecnológico, a nivel de las personas, a nivel de las casas, es que el gobierno obligó a las casas a instalar un medidor de agua, que en el fondo este medidor indicaba exactamente cuánto consumían las personas y por qué. Entonces, como que pasaron de, sí, claro, me reduce la cantidad de agua máxima que puedo consumir, pero también a partir de un dispositivo puedo también pensar que cada vez que estoy tirando la cadena se van 15 litros
de agua y cada minuto de ducha son otros 15 litros, en fin. Entonces, como es una cuestión, como que me parece interesante pensar como también la información de cómo también actuamos en conjunto para poder pensar soluciones que sean prácticas y que sean también justas para la sociedad y para el medio ambiente. Uh-huh. Mira, esto es un súper buen ejemplo, porque si hablamos de como de justicia, o sea, de justa, de equidad más que de igualdad, podemos entonces hacer un montón de preguntas aquí. Esto es, de la manera en que está presentado, es bastante reactivo finalmente. Se acaba el agua, tenemos que hacer algo por el agua, uh-huh. Y es real, hay que hacer algo por el agua, tenemos que cortar. Pero hoy ya, aunque estamos en términos de la crisis climática con una crisis que es rampante en el sentido que va a subir la temperatura del global, uh-huh. y ya estamos como en esta crisis, como la crisis del agua aquí, estamos en esa crisis, necesitamos medidas que sean inmediatas. También es bueno preguntarse en términos de equidad, ¿quién debería cortar el agua? Claro. Porque las necesidades que tienen las personas no necesariamente son las mismas. Entonces, que la mega industria. Que la industria, por ejemplo. Claro. Entonces, yo entiendo que esto habla de la urbe, entonces estamos hablando, uh-huh. de personas. Pero, por ejemplo, en Antofagasta, alguna vez yo hice el cálculo para mí acerca del agua que utilizan las mineras, uh-huh. y respecto al agua que utilizan la ciudad de Antofagasta, uh-huh. en términos de agua continental, que le llaman, que agua que viene del continente no es marina. Y el agua que usaba Antofagasta, y como los habitantes de la región de Antofagasta, era un 0,03% de todo el agua, de todo el consumo de la región. ¿Y dónde estaba el consumo de la región? En la minería, en los relaves. Entonces los procesos mineros necesitan agua, necesitan bastante agua. Ahora se han tecnificado justamente porque hay menos agua y no hay de dónde sacar agua, al punto que están sacando agua de mar y llevándola a las plantas de desalinización de agua. Sí. Y también son terribles porque esa sal va a parar en alguna parte. Exacto. Entonces, también, de nuevo, megaproyectos, mega impacto. Pero a lo que voy aquí es que nos preguntemos en esa equidad, ¿quién está consumiendo? ¿Cómo está consumiendo? Y no es la idea para llegar con las antorchas como la horquilla a donde está la minería, uh-huh. directamente. Pero sí hay que cuestionárselo y ver entonces qué minería se necesita. Exacto. ¿Cuánto se necesita? O directamente necesitamos minería. Yo creo que sí, pero hay que ver cuánto. Y no sé, pues puede ser que sea un 5% de la minería que hay ahora. ¿Cachai? Así de absurdo. Entonces, como que si no se hace esa pregunta, uno entonces, al momento de llegar a la crisis y decir, ya, no tenemos agua, tenemos que cortar, ya, y resulta que yo, que he gastado, que como me ducho en 2 minutos, uh-huh. tengo que pagar el pato. Claro. Por justamente un consumo que es astronómicamente mayor, que yo no voy a utilizar en toda mi vida completa. Son 1 minuto, 2 minutos del consumo de la gran industria. Exacto, sí. Entonces hay que hacer como sopesar eso. Entonces ver en esa transición, en esa justicia, cómo repartimos entonces. Repartimos un poco los beneficios, pero repartimos entonces esta crisis. Nos adaptamos y cómo nos adaptamos en conjunto. Exactamente, sí. Ese caso que te mencionaba yo también se contrastaba con cómo se administró la crisis hídrica también en Sao Paulo, en una crisis hace muy pocos años, en donde simplemente se cortó el agua en las favelas. Entonces ahí no hubo tampoco una administración de cómo enfrentamos el peligro a quedarnos con los estanques vacíos. Y claro, se sacrificaron, ¿cierto?, como a cierto tipo de personas que viven dentro de la ciudad. Entonces eso es interesante, cómo podemos encontrar una variedad de soluciones que son tecnológicas a un nivel como de máquinas, pero también una solución a nivel técnico de cómo nos acoplamos socialmente, es decir, cómo pensar tecnologías sociales. Entonces, en ese sentido yo te quería llevar como a otra pregunta que tiene que ver con cuáles ejemplos de la vida real nos permiten pensar como en futuros esperanzadores para la sobrevivencia y en donde desacoplemos como estas categorías relacionadas a la tecnología con la eficiencia del control de masas o al extractivismo.
Es decir, cuáles relatos como que sí nos gustarían que existieran en la vida real y que hoy día parecieran que son relatos de ciencia ficción. Es decir, como en el fondo cómo podemos encontrar soluciones que nos saquen de esta crisis y que nos permiten como surfear mejor la ola, pensar en sobrevivencias, en donde, claro, como que pensemos la tecnología de una manera como no dañina ni necesariamente extractivista en el planeta. Este es como un ejercicio de fabulación, así como, Sí. pero pensando en futuros posibles también. Sí. ¿Qué dirías al respecto? Yo justamente creo que ahí está el punto, y que lo hemos ido conversando. Yo no te puedo decir qué tecnología va a salvar el mundo, porque no viene de ahí la salvación del mundo, no viene de la tecnología. La tecnología es el producto que es necesario para una narrativa, un relato mucho mayor de la transformación. Entonces yo te puedo decir que sí, pues creemos nanorobots que purifiquen el agua, y te puedo tirar todo una bola de ciencia ficción, pero si no estamos claros cuál es el mundo que queremos, cómo está la redistribución de la riqueza, cómo se distribuye la riqueza en el mundo y todo eso, la tecnología al final termina siendo vacía. Y quería sacar algo, lo quería sacar antes, que habla un poco del determinismo tecnológico, que es intentar a través de la técnica responder las preguntas de la sociedad, de lo que necesita la sociedad. Hay un ejemplo como súper rico, creo yo, que es el monstruo de Frankenstein. Entonces yo te puedo decir, acabo de crear vida de la muerte, creé vida. Entonces, y eso está súper interesante en términos como técnico. Creé vida, entonces puedo hacer un montón de cosas aquí, no sé, puedo salvar perritos, a seres queridos, no sé. Pero, ¿qué pasa con la contextualización del monstruo de Frankenstein respecto a cómo se siente él en el mundo, cómo se siente la sociedad con esta nueva creación? Y son puras derivadas que vienen de la tecnología, pero que la tecnología en sí misma no está respondiendo. Y uno normalmente intenta decir que la tecnología es la que tiene que decidir el futuro. Entonces, el doctor Frankenstein es el que decide esto. Y más que... y después uno cuando lo ve de afuera y ve todo lo que pasa, dice, chuta, esta es un eslabón más de toda una cadena de efectos y de sucesos. Entonces, es necesario pensarlo de esa manera. Entonces, más que pensar en la técnica y en la tecnología como tecnología de la salvación o del futuro, yo creo que hay que pensar en las maneras de interrelacionarse, de cómo estos brazos técnicos se interrelacionan con otros actores de la sociedad, se relacionan con la economía, se relacionan con la cultura, se relacionan con las políticas públicas, cómo se relacionan al final. Y según eso, es ver cómo nos pueden ayudar entonces las tecnologías. Como pensar menos relatos heroicos de los seres humanos, así como de que este ser humano aquí va a encontrar la solución como bioquímica o robótica que va a poder revertir ciertos procesos que llevamos, no sé, desarrollando en la industria hace 200 años. Exacto. Hay un ejemplo sí súper bueno en ese sentido de unos creo que es de Estados Unidos, como que hay unas personas que quieren tirar unos gases, unos aerosoles en la Antártica, claro, para hacer una nube que tape el sol, entonces no llega el sol, entonces no se derritan los hielos, pero equivale, no me acuerdo, era un absurdo así, no sé, por como 250.000 vuelos, o sea, se necesita tener un vuelo así cada X minutos así bombardeando las nubes para poder hacer esto. Entonces, de geoingeniería, y como sí, toda una movida de geoingeniería que busca como modificar la tierra y los procesos como que lleva desarrollando no sé, miles de millones de años, y nosotros pensamos que gaseando o picando con un... Sí, exacto. Entonces, ¿eso qué lleva? Conlleva... Se puede revertir, como si fuera automático. Eso, exacto, porque no estamos pensando fuera de lo técnico, no estamos pensando en el modelo que nos llevó a esto, y que al final seguimos yendo en un auto sin frenos hacia un precipicio, y lo único que estamos diciendo que, chuta, estamos yendo muy rápido
no sé, hagamos un tipo de freno, pongamos un paracaídas, pero al final no estamos frenando, seguimos en el mismo auto cayendo. Eso, es como que creo que hay que plantearse eso, que esas soluciones per se no nos van a llevar a ningún lado si no nos planteamos para qué la estamos utilizando. Sí, y te quería preguntar si hay algún referente artístico, literario o de las artes, de la poesía que te haya hecho sentido, tal vez como en relación a este tema, como de los cuidados, y que, no sé, quieras traer esta conversación ya como para ir cerrándola. Por ejemplo, hay dos películas que son re parecidas pero a la vez muy distintas. Una se llama Ashes and Snow, que al final son puras imágenes en blanco y negro de seres humanos interactuando con animales, muy lento, muy suave. Y si ves imágenes, todas te van a parecer muy bonitas las imágenes de esa película. Y eso habla mucho acerca de esa relación, de entender dónde uno está parado. Y la otra, que no sé si lo voy a decir bien, pero es ¿cómo se llama esta? Koyaanisqatsi. Koyaanisqatsi, esa también. Entonces, que son dos maneras contemplativas de ver el mundo, una desde lo natural y otra desde un poco de la máquina en la que estamos viviendo. Y creo que eso sirve mucho. Y creo que las dos cierran bastante bien con La sal de la tierra, que es otra película más de un fotógrafo brasileño, que por un lado te muestra como la realidad cruda de él como fotógrafo en terreno en distintos lugares del mundo, con guerras, con hambruna, y te muestra esa realidad, y al mismo tiempo como él en su propia tierra hace un cambio de su ecosistema al plantar árboles, y esos árboles como que de un terreno, un páramo vacío que en algún momento se taló, volver a un bosque. Entonces también habla de eso, como de la contemplación y de cómo las medidas que uno toma creo que tienen que tener esta mirada sistémica, conjunta. No puede ser lo técnico. Y aquí hay una visión técnica llevada a una cosa tangible, y al mismo tiempo que te muestra la dureza del mundo, la realidad del mundo. Sí, yo también estoy súper de acuerdo que el tiempo es un tópico súper importante para poder comprender cuáles son estas relaciones complejas, relaciones ecosistémicas que nos hagan como salirnos del modelo como excepcionalista humana, en donde nosotros tenemos como la culpa y también la solución de nuestros problemas que volcamos sobre la Tierra. Entonces como que comprender que si llevamos nuestra mirada aérea, como en la película que lo hacen en Koyaanisqatsi, o pensarnos desde un tiempo paleontológico, ¿cierto? Y pensarnos como los procesos como de la Tierra... Parte de... Nos pensamos en parte de, ¿sí? Como que nos pensamos como que estos mismos combustibles fósiles que estamos ¿cierto? Sacando del fondo de las profundidades de la Tierra, alguna vez fueron bosques de helechos. Entonces ahí también es súper interesante pensar las tecnologías también, las mismas tecnologías de la Tierra en sus millones y millones de años de existencia. Y la finitud de los recursos finalmente, porque esos bosques no son infinitos, entonces ese petróleo no es infinito. Entonces pensar los recursos como no infinitos, y que cada impacto que uno hace en ese extractivismo es un impacto que tiene una cadena muy grande y que no se resume simplemente en la tecnología que hay final. Ahí yo quiero terminar diciendo como que siempre cuando se habla de cambio climático se habla de mitigación y adaptación. Cuando hablamos de mitigación, hablamos de disminuir los impactos que hay. Y ahí entra muy fuerte la tecnología, que es cómo cambiamos entonces estos impactos y los reducimos al máximo. Y podemos, como para tratar de salir de la crisis, que no se está pudiendo, pero creo que hay una parte que se deja de lado, que es la adaptación. Y la adaptación significa entender dónde uno está parado, y significa, a mis ojos, cuidarse. Y ese cuidarse es súper importante, porque al final el cuidarse significa cómo la sociedad, o yo en mi parte, como en la sociedad se enfrenta a este cambio de cultura, a este cambio de clima, a este cambio de los recursos, al cambio, que pueden haber cambios geopolíticos, de guerra y todo eso. ¿Cómo me enfrento? Entonces, ¿cómo me adapto? Y creo que esa es una pregunta muy importante y mucho más grande que
que deberíamos estar hablando. Y normalmente todo se centra en lo tecnológico, en este determinismo tecnológico, y se centra en la mitigación, en que hablemos de energías renovables y no hablemos de cómo nos cuidamos. Claro. ¿Cómo podemos decrecer un poquito? Pensar más que el crecimiento. Necesitamos eso. Necesitamos sacarle la pata al acelerador y empezar a ver dónde estamos. Hola, gusto en saludarles. Gracias por la invitación a EducaMac, por participar de este capítulo de Lejos de la Superficie. Mi nombre es Melissa Luna, trabajo en artes visuales, en educación en escuelas rurales y también hace unos años en cine. Mi trabajo principalmente combina performance, acciones colectivas, esculturas, fotografías, videos e híbridos documentales que dan cuenta de territorios y de formas de habitar, de relaciones entre bosques, montañas, aguas, incendios, comunidades e industrias. Por lo general creo intervenciones en espacios públicos y ecosistemas que luego filmo y fotografío. Por lo general trabajo de forma colectiva, intentando llevar un pensamiento vegetal y descentralizado, donde también cada persona del equipo también tiene un rol creativo. Mi trabajo en cine bordea el ensayo y la no ficción, experimentando con la mezcla de formatos y con el uso de archivos encontrados. Como trabajo también mucho desde la performance y las intervenciones en espacios, también trabajo mucho con el azar, dando también cabida a que las comunidades y el medio ambiente a su vez también interfieran en las obras. Actualmente exhibo Tala, serie de obras sobre el bosque, que está dedicado al bosque nativo y a las personas que han defendido la tierra de la devastación medioambiental. Y estoy trabajando en un largometraje que se llama Desierto Verde, en el cual, tras encontrar la vihuela perdida de mi tatarabuela, una vihuela es una guitarra campesina un poco más menuda, recorro antiguas casas familiares quemadas en la cordillera de la costa del río Maule. Ando en busca de mis abuelas muertas, cantoras, alfareras y curanderas campesinas, mientras los monocultivos de pino acechan con volver a incendiarlo todo nuevamente. Tanto en los trabajos de la serie Tala como en Desierto Verde dialogamos en torno al problema forestal en Chile, los incendios sospechosos, intencionados muchas veces, desde una perspectiva que mezcla el imaginario campesino, por lo cual a veces las cosas se llenan de apariciones. También trabajo en escuelas rurales, los proyectos de arte y naturaleza y proyecto Cámara Lápiz. Así también he trabajado en talleres de cine documental y cine y feminismo. Me preguntaban respecto a cómo veo la vinculación entre la práctica artística y la crisis climática. He reflexionado en torno a ello desde el trayecto de estos trabajos que les hablaba, y a pesar de que estén ahora en circulación, son trabajos que están vibrando en mi sentir de hace ya varios años. Actualmente pienso que ya no basta con dar cuenta de la violencia que hay en nuestros cuerpos y nuestros territorios y de la destrucción de los ecosistemas, sino que más bien de intentar imaginar otros mundos posibles, las imágenes que nos gustaría multiplicar. A veces es más difícil
pensar el fin del capitalismo que el fin del mundo, ¿no? Entonces me planteo cómo sería realizar un dispositivo inverso, ¿no? Cómo producir imágenes que imaginen otras formas de porvenir, más sustentables, más amigables y respetuosas con las otras especies, entendiendo que solo somos una más de este ecosistema llamado Tierra. La nube afecta tremendamente al jardín, pero no creo que vaya a ser causa de su total destrucción. El jardín habla, y aunque a veces su voz suene áspera, no nos dice nada que no sepamos. Creo fielmente que podemos aprender mucho de él, si tan solo mantenemos nuestros oídos y corazón abiertos. Este fue el 7º capítulo de Lejos de la Superficie, un podcast de Frecuencia MAC. Agradecemos a Ignacio Sánchez por compartirnos su experiencia ambientalista y su ñoñez amistosa y transformadora, a Melissa Luna por compartirnos su perspectiva artística y a Robert Gamboa por traer a la vida a nuestro náufrago. Agradecemos también a Misa, a Galo y a Francisco Pinto por su música. Pueden escuchar sus trabajos en pueblonuevo.cl. Para noticias sobre nuevos capítulos, visítennos en Instagram @museo_mac y @educa_mac. Nos encontramos en un próximo episodio. Gracias por escucharnos.